este video lo que vamos a hacer, vamos a ver algunos temas, como por ejemplo van a ser los tipos de datos, los operadores que hay, funciones básicas y lo que sería las estructuras de control. Bien, para así empezar a trabajar un poco más firme con el tema de la programación. Bien, vamos a comenzar con esto, por lo que sería tipos de datos, ¿tá? Para trabajar según la variable que nosotros podamos definir, vamos a trabajar con ciertos tipos de datos, ¿tá? Bien, y vamos a ver cuáles son esos tipos. Bueno, por ejemplo, tenemos un tipo de variable que va a ser lógica, ¿tá? Se define con esta palabra, boolean, y su valor va a ser 0 o 1, que va a ser el correspondiente a true o false, ¿tá? True va a ser 1 y falso va a ser 0, en el caso de esto. Después vamos a tener tipo bit, ¿tá? Que serían de 0 a 255 su valor. Tipo carácter, tipo entera, entera sin signo, enteras largas, entero sin signo, ¿no? Reales con coma flotante, cadena de caracteres o texto, y algunas que son definidas que serían los arreglos, ¿tá? Un array, ¿tá? String sería cadena de texto, estas serían lo que serían reales, y bueno, y acá sería lo que ocupa en la memoria, ¿tá? Ocupa un byte, 2 bytes, 4 bytes. Bien, y acá serían los valores que pueden tener cada una de ellas, ¿tá? Bueno, vamos con los operadores en Arduino, ¿tá? O sea, según el tipo de variables que tengamos o funciones, vamos a tener diferentes tipos de operadores, ¿tá? Vamos a comenzar con lo que serían los operadores aritméticos, los más conocidos. Bien, el más conocido de todos sería el operador de asignación, que sería el famoso es igual, ¿tá? Este se llama operador de asignación. ¿Por qué? Se llama así porque, por ejemplo, nosotros vamos a suponer que tenemos esta variable A que tiene un valor, o sea, tiene cargado almacenado 10, y la variable B tiene almacenado un 20, es para mostrar los ejemplos. Bien, si yo digo que A es igual a B, esta función o este operador lo que me está haciendo, me está asignando el valor de B en la variable A. O sea, a partir de que yo hago esta igualdad, mi variable A va a ser lo que tenía B, o sea, va a ser 20. ¿Ah? Yo tenía 10 en principio, pero después yo le asigné el valor 20. ¿Ah? Por eso es de asignación. Cuando vemos de comparación, que es el siguiente, vamos a ver que tenemos dos signos de esto, que significaría que se compara. ¿Tá? Bien, sigamos con la suma. La suma, ¿tá? Sería este símbolo. ¿Ah? Lo hacemos con este carácter, sumamos, por ejemplo ponemos A más B y nos va a dar el valor de 30, porque si yo tengo que A vale 10 y B vale 20, me va a dar el valor de 30. Lo mismo pasaría con la sustracción, que sería el signo de menos, ¿no? A menos B dará menos 10, porque tengo 20 menos 10, sería 10 menos 20, sería menos 10. Este sería la multiplicación, multiplica los dos términos. Este sería la división, pero sin el resto. Esto me va a dar el valor, en el caso 2 dividido 10 me da 20, me da la parte entera, ¿no? Y después tenemos el módulo, que sería el resto de la división. B dividido A me dará el resto de la división. Este me da toda la parte del cociente y este me da el resto. Bien, sigamos. Bueno, después tenemos los operadores de comparación, ¿tá? Tenemos, para los ejemplos, tenemos los mismos valores, A 10 y B vale 20. Bien, y acá le decíamos, cuando yo tengo un operador de comparación, que tengo? Yo comparo dos valores o dos situaciones, ¿tá? Esto se utiliza mucho en lo que sería después la parte de estructuras de control, donde yo voy a comparar dos valores para ver qué es lo que hago y lo que no hago, ¿tá? Bien, si yo tengo dos signos de igual, ¿tá? Eso me va a preguntarme si es igual, ¿no? O sea, un comparador de igualdad. Por ejemplo, acá yo tengo A es igual a B. Bueno, me estoy preguntando eso cuando estoy poniendo este operador. Y la verdad que no son iguales. O sea, el valor me daría falso, no es verdadero, ¿no? Porque yo tengo que B vale 20 y A vale 10. Entonces, si yo me estoy preguntando, ¿son iguales? No, no son iguales, porque uno vale 20 y otro vale 10. Bien. Ahora, este sería el de no igual, sería un signo de interrogación y sería el símbolo de igual. Y ahí me estoy preguntando, ¿ah? Cuando yo hago la comparación entre los dos, A no es igual a B, en este caso sí es verdadero,
porque son distintos, uno vale 10 y el otro vale 20. Entonces sería un valor verdadero. Acá sería falso y acá sería verdadero. Bien, y después tenemos el símbolo de menor que, mayor que o más grande que. Ahí sería lo mismo, es verdadero si se cumple, por ejemplo, que B es mayor que A, o A no es cierto que A es mayor que B. Y lo mismo pasaría con el símbolo de menor igual, mayor igual. Esos son los símbolos de comparación, estos se utilizan mucho. Bueno, ahora vamos a los operadores lógicos. Estos serían los operadores en donde se hacen operaciones lógicas, lo que serían compuertas lógicas. Nosotros tenemos la AND, que sería el I, la OR, que sería O, y el NOT, que sería NOT. Este sería el símbolo que tenemos que poner si queremos hacer una AND, o sea, nos vamos a preguntar si A y B son iguales o no. O sea, serían compuertas lógicas. Si yo tengo, por ejemplo, ahí se me fue, bueno, perdón, volvamos a lo que sería aquí. Si yo tengo un valor y le hago una AND con el otro, o sea, voy a seguir una tabla de verdad. Cuando sean, por ejemplo, 1 AND 1 sería un valor de 1. Si yo tengo una variable que vale 0 y la otra vale 1, voy a tener el valor 0. Eso sería la OR, sería la I. Pasa esto y esto, en el caso de la AND. En la OR sería lo opuesto a la AND, o sea, pasa esto o esto puede pasar y me va a dar que va a ser verdadero. Después tenemos NOT, voy a negar si yo tengo algo que es verdadero y le pongo NOT adelante, me lo va a convertir en falso, y si tengo falso me lo va a convertir en verdadero. Esas son las compuertas lógicas. Esto se va a ver muy bien cuando demos digital. Bien, ahora lo que viene serían los operadores bit a bit. Esto sería, por ejemplo, si yo tengo una variable A que es binaria y una variable B que es binaria, bueno, cuando yo le voy a aplicar una AND va a ser bit a bit. Por ejemplo, si yo voy a aplicar una AND, sería este bit con este bit, que sería 1. Si yo pongo 0 AND 1 sería 0, 0 AND 0 sería 0, 1 AND 0 sería 0, y me va a dar este valor. Lo mismo pasaría con la OR. Si yo tengo 1 OR 1, me va a dar 1. Basta que haya 1 para que tenga 1. 0 OR 1 me va a dar 1. 0 OR 0 me va a dar 0. 1 OR 0 me va a dar 1. Y así sucesivamente. Los mismos pasan con las otras. Por ejemplo, la XOR, que sería que cuando son iguales me va a dar 0 y cuando son distintos me va a dar 1. La NOT, que me va a invertir lo que yo tengo. O sea, si yo le hago una nota a la A, me va a invertir el 0 por el 1 y el 1 por el 0. Después tenemos esta que sería la de desplazamientos a la izquierda, donde yo voy a poner mi variable, que va a ser la A, y me va a desplazar 2 bits hacia la izquierda en este caso. O sea, estos 2 bits me lo va a desplazar hacia la izquierda y este me lo va a volver a traer para acá. Lo mismo va a pasar con el pero va a ser hacia la derecha. Esos son bit a bit. Bueno, ahora vamos a ver operadores compuestos. Los operadores compuestos son como para simplificar el tema de los cálculos. Por ejemplo, tenemos uno de incremento, uno de decremento, donde nosotros tenemos, si ponemos la variable y ponemos más o menos, según, va a ser lo mismo que hacer esta operación. X es igual a X más 1 o X es igual a X menos 1. Por ejemplo, si yo tengo que mi valor es 10, y le pongo A más, su valor se me almacenará en A y va a valer 11. Va a ser esto. Si yo tenía A es igual a A, que sería 10 más 1, sería 11 y se me almacena en A. Lo mismo pasaría con esto en menos. Bueno, después tenemos suma compuesta, que si yo tengo, aquí tengo el ejemplo, tengo B más igual a, esto me dará 30. ¿Por qué? Porque sería B más A. Sería eso. Lo mismo va a pasar con esta, que es resta, producto y división y resto. Va a ser lo mismo. Bueno, después tenemos otro de bit a bit. También podemos ampliar el concepto de funciones compuestas. Por ejemplo, si yo tengo una variable que tiene 1 y la otra variable que tiene 0,
Eso es para dar el resultado, pero me va a dar básicamente, este va a ser, esto dijimos que era una OR y esto es una AND, me va a hacer el C AND D y me lo voy a guardar en C, va a ser el mismo concepto que este, o que esto de acá. Bien, eso es para que lo sepan un poco más. Bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que serían las funciones básicas en Arduino. Por ejemplo, vamos a ver la primera función de las entradas y salidas digitales, que van a ser, primero la vamos a definir. Nosotros podemos definir uno de los pines digitales como entrada o como salida, y eso va a depender de qué le pongamos a esta función. Por defecto ya las entradas, o sea, los pines digitales vienen configurados como entradas, o sea, no tenemos que ponerle que son entradas. Si se lo ponemos es por un tema de orden y no confundirnos, pero con la función pinModel definimos qué tipo de cómo va a trabajar ese pin que nosotros vamos a designar. Bien, por ejemplo, generalmente se hace en Voice Setup, que no siempre es necesario hacerlo así, se puede hacer en otro lugar del programa, pero básicamente se hace cuando estamos acá. Bueno, si yo tengo, se escribe esta palabra, se pone entre paréntesis el pin. Este pin va a ser el que yo voy a definir como entrada o como salida, y el modo va a ser cómo lo voy a definir. Si yo pongo en el modo, pongo input, mi pin que voy a poner acá se va a comportar como entrada, y si yo le pongo output se va a comportar como salida. O sea, si yo voy a tomar el dato de lo que sería un pulsador o un switch, lo voy a llamar como input, y si voy a prender un LED, un motor o lo que sea, voy a utilizar como salida output. Bueno, después con la función digital write, o sea, write significaría escribir. Yo voy a asignar un valor o le voy a dar un estado al pin que yo indique. Se escribe así: digital write, el pin que yo voy a referirme, al que voy a escribir, y le voy a dar el valor. El valor va a ser 0 o 1, o de lo contrario va a ser high o low, que sería alto y bajo, sería 0 o 1. Bueno, y con la función digital write voy a leer el valor del estado de un pin digital, el que voy a indicar aquí. Por ejemplo, voy a poner esto, y esto me va a dar un valor que lo voy a tener que cargar a una variable, el valor del pin, voy a indicarle el pin que quiero saber si es 0 o 1, o tengo 0 volt o 5 volt. Eso sería con respecto a lo que serían las entradas y salidas digitales. Bien, ahora vamos con las entradas analógicas. Las entradas analógicas tienen un pin particular, que son las analógicas. Están los pines analógicos y los pines digitales. En esta simplemente vamos a leer, no podemos escribir estos pines. Simplemente vamos a leer el sensor, un sensor de lo que sea, que tiene que estar referido en lo que sería voltaje. Vamos a tener, por ejemplo, se escribe la función analog write, de leer la pata analógica, lee el valor que nos da el pin analógico indicado. Vamos a escribir, vamos a poner una variable que la vamos a cargar con el valor que nos tire ese pin, pero le vamos a indicar el pin al que nos estamos refiriendo para que nos tire el valor. La variable es la variable que va a almacenar el valor que va a estar en el pin analógico, y los valores que va a poder almacenar va a ser de 0 cuando haya 0 volt y de 1023 cuando haya 5 volt, o más o menos ahí. O sea, va a repartir el rango que yo tengo de voltaje, lo va a repartir en 0 a 1023, que serían 1024 valores, y ahí nos va a dar el valor en eso, y después nosotros tenemos que hacer la equivalencia a ver qué voltaje es que nos dio. Bueno, vamos a seguir con lo que sería salida PWM, o lo que lo llaman salida analógica, que no es una salida analógica. Esto sería una salida en donde nosotros tenemos 0 volt o 5 volt, pero nada más que lo que vamos a variar va a ser, o sea, vamos a tener un tren de pulso, que sería una onda cuadrada o rectangular, como quieran llamarles, en donde lo que vamos a controlar va a ser el ancho del pulso, o sea, no va a ser una onda analógica pura. Me va a dar diferentes valores de voltaje, sí, pero va a depender del ancho del pulso que yo tenga, o sea, el valor promedio, como quien dice que voy a tener. Bueno, se utiliza la palabra analog write, de escribir, y escribe un valor en el pin PWM, o sea, tenemos que buscar dentro de los pines digitales
cuáles son, que supuestamente es como un signo de equivalencia, o el que va arriba de la ñ, ese sería el valor analógico, el PWM, como quien dice. Bueno, el valor varía en el ancho del pulso, va a variar el ancho, va a tener más tiempo el valor positivo que el negativo, y va a jugar con eso para tener los diferentes valores de voltaje. Su valor será de 0 a 255. Por ejemplo, si yo le pongo 0, voy a tener una salida de 0 volt, y si yo le pongo 255, voy a tener una salida de 5 volt. Y si yo le pongo la mitad, que serían 128, 127, por ahí más o menos estaría el centro, me daría 2,5 volt. Bueno, ¿cómo es la sintaxis? La sintaxis sería, escribir la palabra análogo write, acá sería una E, no una A, está mal escrito. Bueno, sería el número de pin, que el pin tiene que ser sí o sí PWM, y le asignamos el valor, que va a ser de 0 a 255. Eso sería con respecto a la salida analógica, o entre comillas analógica. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las funciones que hay para controlar el tiempo. Bueno, por un lado tenemos la función delay, que lo que hace es detener la ejecución del programa cuando, dependiendo del tiempo que nosotros le damos. O sea, lo que va a hacer, va a parar el programa, va a contar instrucciones internamente, no lo vamos a ver a eso, pero va a parar la ejecución del programa y se va a encargar de contar. Va a contar el milisegundo, la cantidad de instrucciones, hasta que llegue al tiempo que nosotros le indicamos. Por ejemplo, la sintaxis es delay milisegundos. Milisegundo es en milisegundos que estará detenido el programa. Va a estar detenido contando, o sea, como quien dice, va a estar perdiendo el tiempo y no vamos a poder hacer otra cosa. Bueno, después tenemos la función millis, que sí nos devuelve el tiempo que ha transcurrido desde que arrancamos el programa, o le dimos reset al Arduino y arrancó a trabajar. Él va llevando un reloj aparte y va contando ese tiempo. Nosotros podemos llamarlo, invocarlo y hacer de esta manera. Esto sí no va a detener el programa, como es el delay. Esta función se utiliza mucho para dar tiempos donde nosotros tenemos programas que tengan que realizar muchos procesos y sea malo el detener el programa para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces utilizamos esta función, nos fijamos qué tiempo tenemos ahora y qué tiempo tenemos al ratito, y hacemos una resta entre uno y nos va a dar el tiempo que pasó. Y entonces nosotros ahí, cuando querramos hacer tiempos de, yo que sé, de un minuto, vamos a restar, y cuando sea superior a un minuto, esa diferencia, ahí es donde vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Es una técnica que se utiliza para no detener el programa. Después lo vamos a ver bien. Bueno, y ahora sí vamos a lo que serían las estructuras de control. Bueno, ¿para qué sirven las estructuras de control? Sirven para controlar el flujo del programa. Eso sería que nosotros tomamos decisiones y en base a esas decisiones hacemos una cosa o la otra. Esas serían las famosas estructuras de selección, que serían el if, el if else, el switch KSE. Estas funciones son justamente eso. Vamos a ver una condición, y si esa condición es falsa o verdadera, vamos a hacer una cosa o la otra. O en el caso de switch, vamos a tener una variable, y dependiendo del valor de la variable es como vamos a procesar, o el rango de valores que tengamos. Bien, estructuras en bucle sería el for, el GIL y el DO. Esas tres que tenemos ahí van a controlar bucles. ¿Qué significa? Que lo vamos a hacer hasta que la condición sea verdad. O sea, se van a ejecutar en forma de loop. Lo que van a hacer, por ejemplo, vamos a entrar, vamos a tener una condición. En el caso del for vamos a tener un índice, y en el otro una condición que, si es verdadera, mientras sea verdadera se va a repetir, y cuando sea falsa sale de ese bucle. Vamos a verlo una por una. Bien, vamos con la más utilizada de todas, que sería if, else if y else, que son básicamente las mismas, que la podemos combinar de diferentes maneras. Y bueno, y esto pasa si la condición o expresión es verdadera. Vamos a tener un if y una condición, que ahora vamos a verla como es la sintaxis. Se ejecutará lo que va a estar en if. Esto, si la condición o expresión es verdadera, se va a ejecutar lo que indica, o sea, lo que está por debajo del if. De lo contrario, si la condición es falsa,
se va a ejecutar lo que está por debajo del else, ¿no? Bien, la estructura básicamente sería esa. Podemos escribirlo de esta manera sin tener un else, ¿no? O sea, vamos a poner if, que sería si, y esta condición va a ser una condición lógica, o sea, va a tener dos valores, o va a ser verdadero o falso. Si es verdadero, se va a ejecutar, y si es falso, va a saltar y no va a ejecutarse absolutamente nada, va a seguir con el programa, ¿no? Esa sería la primera opción, ¿no? Después tenemos la otra condición, la otra forma de escribirlo sería if, si la condición es verdadera, se van a ejecutar estas instrucciones. De lo contrario se van a ejecutar esta, ¿no? Eso sería, o sea, si un botón está pulsado, va a pasar esto. De lo contrario, si no está pulsado, que pase esto, por ejemplo. Bueno, después tenemos una variación que sale de hacer varios if en cascadas, que más o menos Arduino lo armó de esta manera, ¿no? Si la condición 1 es verdadera, ¿no?, se va a ejecutar esto. De lo contrario, va a saltar. O sea, si esto no es verdadero, ¿no?, se va a preguntar si la condición la condición 2 es verdadera, va a hacer esto, y de lo contrario va a hacer todo esto. Esto podemos poner 3 o 4 condiciones, o 4, 5, 6, las que querramos poner aquí, ¿no? Chequeamos si esta condición es verdadera, hacemos esto. Si esta condición es verdadera, hacemos esto, y de lo contrario, si ninguna de estas dos es verdadera, hacemos esto. Eso sería como trabajaría el if. Bien, ahora vamos a esta de select case, en donde vamos a bueno, esto lo que tendría que hacer es la condición que se va a utilizar va a ser una variable, y dependiendo del valor de esa variable se va a ejecutar las instrucciones que están en su respectivo case, que serían los valores de esa variable que va tomando. Por ejemplo, tengo una variable que vale de 1 a 4, que puede tomar esos 4 valores. Voy a tener un case para el 1, otro para el 2, otro para el 3 y otro para el 4, y ahí voy a tener las diferentes instrucciones dependiendo del valor que me dio, y de lo contrario hay una opción, de lo contrario se ejecutará otra cosa, que es lo que va a estar en esta palabra, Vamos a ver cómo funciona. Bueno, yo pongo switch, y le voy a poner una variable, esta variable va a variar su valor. Un valor va a ser, por ejemplo, label 1, podemos llamarle, si ahí va a tener un valor, label 2, label 3. O sea, si yo tengo una variable, como dije, la variable, que se me fue 2 veces, perdón, me fui para atrás. Bien, ahí volví. Bueno, si yo tengo una variable, por ejemplo, yo que sé, entera, o que tenga 3 o 4 valores que nosotros definimos, por ejemplo, vamos a poner 3 valores. Puede tomar el valor 1, el valor 2 o el valor 3, según lo que haya pasado, El label, una va a valer 1, la otra va a valer 2 y la otra va a valer 3, Esto es una variable que tienen esos valores, que yo lo definí arriba en la parte de definición y le asigné esos valores. Entonces, si yo vengo acá y la variable vale 2, por ejemplo, por X motivo esta variable se me hizo 2, voy a venir a donde yo tengo el valor 2 y voy a ejecutar estas instrucciones y voy a salir del programa. En el caso que esta variable tenga 1, voy a ejecutar esto y voy a salir del programa. En el caso de que no tenga ni 1, ni 2, ni 3, voy a ejecutar estas instrucciones que están acá en default. Por default voy a ejecutar esa y voy a salir. Así es como trabaja, y según el valor de la variable es qué es lo que vamos a ejecutar. Bueno, ahora vamos con lo que serían la parte de los bucles, o sea que se repiten. Por ejemplo, la función for repite un bloque de código un número de veces definido por, primero que nada tenemos un índice en el que se inicializa con un valor, una expresión que se incrementa o decrementa la variable del índice. Esa va a ser la expresión, que puede ser se suman de a 2, cuenta de a 2, cuenta de a 3, o sea, se le quitan 2, se le quitan, bueno, está. O sea, es una expresión donde yo incremento o decremento mi índice. Y después vamos a tener una condición que va a ser verdadera o falsa, y se va a repetir mientras esa condición sea verdadera. Por ejemplo, si yo o se va a ejecutar hasta que esa función siga siendo verdadera, así como dije. Cuando esa función por ejemplo, si yo voy a incrementar una variable, pongo un índice,
que vale, la inicializo con un valor de 0 y voy diciendo que se incremente de 3 en 3 o de 10 en 10, ¿no? Y después pongo una condición que la variable índice sea menor a 50, ¿no? Entonces ahí voy a contar 5 veces. Por ejemplo, bueno, así es como se escribe esto. For, inicializamos la variable, que sería por ejemplo el ejemplo que yo les dije, que si yo inicializo, pongo que esta variable, la del índice, le pongo i, póngale igual a 0, ¿no? Después le pongo la condición que i sea menor a 10, por ejemplo, y acá le pongo que i sea igual a i más 1, o sea que se vaya incrementando de 1 en 1. Entonces va a venir, si yo tengo que el valor de i es 0 y me dice que i sea menor que 0, o sea va a ser mi condición, que menor que 10 va a ser mi condición. Como esto es verdadero, se va a ejecutar las instrucciones, se me va a incrementar el i y ahora va a valer 1, ¿no? Porque acá digo que se me incremente de 1 en 1, era i es igual a 1 más 1, bueno, esto lo vamos a ver bien en un ejemplo después, pero se me va a incrementar de a 1 y así sucesivamente hasta que el i valga 10. Cuando el i llega a 10, ¿no? Ya 10 no es mayor que 10, es igual, o sea, ahí ya se me va a hacer la condición falsa, entonces va a salir de este bucle y se va a ir al código de programa principal. Bien, esas son básicamente las funciones más utilizadas, que la vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo ejemplo, pero es como para darle un poco de teoría.